servicio, su espiritualidad. Mateo capítulo 6, hermanos, si me acompañan por favor, versículo 9, vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Esta tarde vamos a leer Mateo 6, versículo 9, dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que avances tu reino, que nos des más manifestaciones de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestra iglesia, pidiéndote que nos enseñes a orar de una manera que te glorifica, entendiendo que eres un Padre hacia el creyente por medio de Jesucristo. Ayúdanos como iglesia a tener una vida privada de oración, donde te buscamos constantemente en privado, donde te buscamos porque sabemos que tú usas la oración como un medio de gracia para fortalecer nuestra fe, para que caminemos por fe, para contestar nuestras oraciones, porque tú verdaderamente quieres contestarle a tus hijos. Bendice esta predicación, que Cristo sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Algo que ha estado en mi corazón por el último mes y medio, más o menos, es la importancia de orar en la vida cristiana. Pues el orar es un medio de gracia y uno muy descuidado en la iglesia y en las iglesias. Y esto es algo que creo que como pastor no he enseñado lo suficiente, la importancia de orar en todo momento. Por lo tanto, comienzo con esta pregunta: ¿sabes estar de rodillas en tu cuarto con la puerta cerrada mientras buscas a Dios en oración? Esta tarde estaremos viendo cómo orar según el Padre Nuestro. El título del sermón es El Padre Nuestro. Y lo vamos a ver en 2 puntos. Punto número 1, lo que no es el Padre Nuestro. Y punto número 2, el Padre Nuestro y sus peticiones. Y primero me gustaría que veríamos lo que no es el Padre Nuestro. Punto número 1, lo que no es el Padre Nuestro. Note conmigo Mateo 6, versículo 5, que dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí Jesús, como un buen maestro, primero explica a sus discípulos cómo no orar. Y Jesús les dice a sus discípulos que no deben de orar como los fariseos, pues ellos oraban porque amaban ser vistos de los hombres y no por buscar a Dios con fe y del corazón. Por lo tanto, Jesús dice que este tipo de oración hipócrita, como la de los fariseos, no era escuchada por Dios, pues ellos, los fariseos, ya tenían su recompensa al ser alabado o admirado por los hombres. Noten el versículo 6: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento o en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús llama a sus discípulos a orar al Padre en su aposento, es decir, en su cuarto privado y con la puerta cerrada. Y Jesús dice que si sus discípulos buscan al Padre de esta manera, Él los recompensará públicamente, en el sentido de que Dios contestará sus oraciones si estas vienen con fe y del corazón. Ahora, el punto de Jesús no es que no oremos públicamente, pues Jesús mismo oraba públicamente y lo hacía constantemente, sino que el punto es que para buscar a Dios, debemos de hacerlo del corazón y con fe. Y cuando oramos en público solamente, fácilmente podemos caer en hipocresía, si no lo hacemos jamás en privado, buscando a Dios porque verdaderamente venimos a Él con fe, donde nadie nos ve,
para hacerle nuestras peticiones. Y aplicación número 1, hermanos, cada cristiano aquí debería de tener un lugar donde ora en privado o con su familia, donde busca a Dios constantemente. Se ha dicho, hermanos, y no sé de dónde lo he escuchado, creo que fue Spurgeon, que para medir la espiritualidad de una iglesia, solo que hay que examinar cuántos hermanos llegan a la reunión de oración de media semana. Pues hay una razón que las noches de oración son las más descuidadas de las iglesias. Y la razón es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pues el orar es algo que la carne resiste. Aplicación número 2. Hermanos, tú puedes saber mucho sobre la piedad de un hombre, no por cómo predica. Yo puedo ver, antes creo que había un énfasis en cómo un hombre predica. Pero en realidad tú puedes ver la piedad de un hombre, no por cómo predica, sino por su vida de oración. ¿Qué dice tu vida de oración sobre ti? Aplicación número 3. Hermanos, la verdad es que el deseo de orar es un efecto natural de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, quien gime dentro de nosotros. Es decir, el orar es una evidencia que eres un cristiano. Pero el orar jamás muestra que tal vez no hay vida espiritual en ti. ¿Tienes una vida de oración o estás muerto espiritualmente? Examina si hay señales de vida en ti. Y si no, arrepiéntete y cree en Cristo y pídele al Padre su Santo Espíritu. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí en el versículo 7 una vez más vemos cómo no debemos de orar. Y no debemos de orar usando vanas repeticiones. Es decir, los fariseos creían que si hacían oraciones largas y con muchas palabras y repetitivas, que así ganarían el favor de Dios. Pero esto no era así. Dios lo que busca no es una oración larga o corta, sino una oración que viene del corazón. Aplicación número 1, tristemente, aún el Padre Nuestro entre muchos católicos romanos se ha convertido en repeticiones vanas y palabrería de hombres, como dice el pasaje. Aplicación número 2, pero escuchen, hermanos, una oración sencilla, pero del corazón, es más eficaz que el hacer una oración larga y con muchas palabras. Aplicación número 3, hermanos, si hay algo que como pastores anhelamos, es que esta sea una iglesia de hombres y mujeres de oración. Pues este es un medio que fortalecerá su vida espiritual y la iglesia en gran manera. Note conmigo el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí una vez más Jesús nos afirma que no oremos como los fariseos, haciendo oraciones largas, tratando de manipular a Dios. Pues Jesús nos recuerda que nuestro Padre, a quien le oramos, desea contestarnos y aún sabe lo que necesitamos. Sin embargo, Él ha decretado el medio para darnos lo que necesitamos por medio de la oración. Ahora ya vimos el punto número 1, lo que no es el Padre Nuestro. Ahora veamos el punto número 2, el Padre Nuestro y sus peticiones. Punto número 2, el Padre Nuestro y sus peticiones. Note conmigo el versículo 9. Note conmigo el versículo 9 que dice así: vosotros pues oraréis así. Aquí después de enseñar a sus discípulos de cómo no deben de orar, Jesús ahora le enseña a orar correctamente a sus discípulos en esta oración conocida como el Padre Nuestro. Ahora, hermanos, es importante recordarles que Jesús no da esta oración para que hagamos repeticiones, como acabamos de ver en el contexto, sino que el Padre Nuestro es una guía, modelo, patrón de cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y ni siquiera necesariamente tenemos que usar las mismas palabras. Ahora, con esto en mente, veamos el contenido de la oración. Note conmigo el versículo 9, parte segunda, dice así: vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Lo primero que vemos en esta oración es que va dirigida a Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Ahora, esto no significa que no podemos orarle a Jesús directamente, la segunda persona de la Trinidad. Pero aquí Jesús menciona al Padre en esta oración porque quiere que estemos conscientes de nuestra posición delante de Dios. Dios quiere que entendamos que por medio de Jesús hemos sido adoptados a la familia de Dios
el Padre. Por lo tanto, ahora oramos diciendo, Padre nuestro. Aplicación número 1. Algo que verdaderamente puede dejar marcado a un joven o a una jovencita es crecer sin un padre en casa o crecer sin un buen padre. Pero cuando un joven o una jovencita tiene un buen padre en casa, ellos generalmente crecen felices, pues ellos crecen con confianza en su familia, en su padre y aún en la vida. Pues al tener un padre en casa, ellos sienten que alguien los ama, los anima, los protege, los escucha, los entrena, los educa y les provee en amor todo lo que necesitan. Bueno, como cristianos, ni uno de nosotros está huérfano o sin un buen padre. Pues como cristianos hemos sido adoptados por el Padre y Jesús se ha convertido en nuestro hermano mayor. Y por eso oramos, Padre nuestro. Escuchen cómo el salmista en el Salmo 27 dice esta verdad. Salmo 27, versículo 10 dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El salmista dice que aun si sus padres físicos lo fueran a abandonar, Dios lo recogería. Es decir, Dios es un buen padre quien jamás abandona a sus hijos. Escuchen, hermanos, algo que cambiará tu vida de oración es entender que Dios es un buen padre quien está por nosotros. Pues si el Padre no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo Él no nos dará también todas las cosas? Como dice Romanos 8:32 al 33. Es por esto que nos acercamos confiados en Él cuando oramos y decimos, Padre nuestro. Ahora, guarden su lugar ahí rápidamente y vayan conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y vamos a guardar nuestro lugar ahí, Lucas 11, versículo 9, y vamos a ver esta verdad. Lucas 11, 9 dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Noten cómo Jesús anima a sus discípulos a orarle al Padre. Y no solamente a orar, sino a esperar con fe que nuestras oraciones sean contestadas. Versículos 10 al 12. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? En el versículo 11 Jesús pregunta, si un hijo le pide un pan a su padre terrenal, ¿le dará una piedra? Y la respuesta es claramente que no. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un animal peligroso como un escorpión? Claro que no. Noten el versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, el punto es que el Padre es un buen Padre, mejor que nosotros como padres terrenales, y que podemos acercarnos con confianza a Él cuando oramos. Y esto nos debería animar porque Él desea, aún más que nosotros, contestar nuestras oraciones, como vemos aquí. Y que incluso nos dice que nos dará su Espíritu Santo si se lo pedimos. Y esto es una referencia a dos cosas: al poder del Espíritu manifestándose en nuestra vida, y que toda oración contestada viene de su Santo Espíritu. Pregunta: ¿crees que el Padre es bueno y desea darte toda buena cosa cuando oras? Segunda pregunta: ¿oras por más manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida? Así es que en esta primera petición, o más bien en estas primeras palabras, vemos que nos podemos acercar a orar porque tenemos un buen Padre en Dios, la primera persona de la Trinidad. Regresen a nuestro pasaje de Mateo 6, versículo 9, parte final, dice así: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay veces que iglesias, cristianos y aún pastores cometen el error de acercarse a Dios como Padre, pero olvidan la parte segunda de este versículo que dice que Él está en los cielos. Incluso algunos pastores y personas le empiezan a llamar a Dios papito, que creo que es una falta de respeto. Pero en esta parte de la oración vemos que aunque Dios es nuestro Padre, por medio de Jesús, nos debemos de acercar con reverencia a Él. Pues nuestro Padre está en los cielos y nosotros en la tierra.
Por lo tanto, en la oración debemos de acercarnos con confianza, pues es nuestro Padre y es más bueno que nuestros padres terrenales y es mejor Padre que nosotros y desea contestarnos como un padre desea contestarle a su hijo, pero a la vez nos acercamos con gran reverencia, pues estamos ante el Santo y el Rey del universo. Pero también esta oración que está en los cielos nos recuerda que como Él está en los cielos, Él puede contestar poderosamente nuestras oraciones. Escuchen cómo el apóstol Pablo lo dice en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Crees que Dios puede contestar más abundante tus oraciones de lo que le pides? ¿Crees que es el Todopoderoso y que está en el cielo? ¿Oras así en tu cuarto de oración? ¿Tienes un cuarto de oración? Ahora noten el versículo 9, parte final. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En nuestra iglesia, como ustedes saben, se ha llenado de bebés y vienen más en camino, cada vez más. Y si tú te le acercas a uno de los padres que están a punto de tener un bebé o acaban de tener uno, te dirán que el ponerle nombre o nombrar a sus hijos es muy importante para ellos. Y en la Biblia esto no es la excepción, pues los padres en la Biblia muchas veces mostraban su fe al nombrar a sus hijos conforme a lo que creían que Dios haría en sus vidas o conforme al carácter que ellos miraban en sus hijos o el carácter que desearan que sus hijos reflejaran. Por ejemplo, mi esposa y yo le pusimos Benjamín a nuestro hijo porque está asociado con la tribu de guerreros y porque de esa tribu viene el apóstol Pablo. Ahora, lo que no estoy diciendo es que cuando le pones un nombre bíblico a un niño va a resultar conforme al nombre. Pues aún en la Biblia los padres hicieron eso y no siempre fue así la historia. Lo que estoy diciendo es que en la Biblia los nombres tienen un significado y a veces Dios trabaja a través de los nombres en la Biblia, aunque no siempre. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de naciones. Pues Abraham bendeciría a todas las familias de la tierra. Vemos que el nombre Jacob en hebreo tiene la connotación de uno que es tramposo, porque ese hombre era tramposo. Pero después Dios obra en su vida, tiene un encuentro con Dios y le cambia su nombre a Israel para mostrar un cambio de carácter y una bendición de pacto. Pero ¿qué tiene que ver esto con esta oración? ¿Qué tiene que ver esto cuando oramos de Dios, santificado sea tu nombre? Bueno, el nombre de Dios en la Biblia tiene también que ver con su carácter y su gloria. Por ejemplo, se nos dice que su nombre es otra forma de hablar de su fama. Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, algunas versiones dice, será grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre, incienso y ofrenda limpia, porque grande es, o será grande, como dicen las versiones, mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Vemos que el usar el nombre de Dios, o el no usarlo correctamente, es romper uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre se usa para hablar de la gloria incomparable de Cristo como el Dios encarnado. Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios, hablando de Cristo, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo resume su ministerio diciendo que predicará, o tiene el deseo de predicar y predicará el evangelio y llevará el nombre de Cristo por las naciones, Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El apóstol Pablo dice por amor de su nombre, de su gloria, de su honor, de todo lo que representa el evangelio, de todo lo que representa a Jesús. Por eso
llevamos este evangelio por todas las naciones. Y hay un pasaje más, y les pido que me acompañen a Mateo capítulo 28. Ponen su lugar ahí, vayan conmigo a Mateo 28, y esta parte es hermosa. Los que estuvieron el jueves con la predicación o enseñanza de nuestro pastor Alex tiene que ver un poquito con eso. Noten Mateo 28, 18, la gran comisión dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ahora noten que está en singular. Debería estar, creíamos humanamente que debería estar en plural, porque menciona a 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero noten que está en singular, porque una vez más, esto enseña que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Bautizándolos en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nombre, captura, es una manera de decir la gloria del Dios Trino. Ahora, ¿qué aprendemos de orar? Santificado sea tu nombre en lo práctico. Aprendemos varias cosas. Número 1, entre ellas, que cuando oramos, en vez de pedir primero por nuestras necesidades, debemos de orar primero por la gloria o el nombre de Dios. Es decir, cuando oramos, primero debemos de orar que las naciones que están en rebeldía reconozcan a Dios y al Hijo, se sometan por el Evangelio antes de que se inflame la ira de Dios sobre ellos y perezcan en el camino. Número 2, aprendemos que nosotros debemos de orar que nosotros mismos no manchemos el nombre de Dios, que siempre le demos gloria a Dios con nuestras vidas, para que el mundo le dé gloria al Padre por las buenas obras que hacemos empoderados por el Espíritu Santo para su gloria. Note conmigo Mateo 6, versículo 10. Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino. En esta petición seguimos viendo el énfasis de que cuando oramos nos enfoquemos primero en el reino de Dios antes de orar por nuestras necesidades. Ahora, ¿qué significa el reino de Dios? Bueno, sabemos que Dios es el rey del universo y en ese sentido todo es su reino. Pero aquí cuando oramos, venga tu reino, no se refiere a eso, pues Dios ya es rey del universo, sino que se está refiriendo al reino del Mesías que comenzó hace 2000 años. Ahora, ¿por qué oramos venga el reino de Dios o del Mesías? Porque desde la caída del hombre en Génesis 3, había un sentido en que este mundo estaba bajo el dominio o el poder de Satanás, el reino de las tinieblas. Y por esa razón, hace 2000 años, Cristo llegó y su reino mesiánico en plenitud para destruir las obras del diablo y el reino de las tinieblas. Escuchen cómo dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, muchas veces como cristianos, y yo era uno de ellos, debo admitir, pensamos que el reino de Dios, del Mesías y del diablo van creciendo juntos, o tal vez pensamos que las cosas se van poniendo peor y peor. Pero mientras más estudio me doy cuenta que la Biblia enseña algo muy diferente. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo 12. Y aquí en el contexto de Mateo 12, versículo 26, los fariseos acusan a Jesús de hacer milagros por el poder de Satanás. Pero Jesús los corrige y les dice lo siguiente, Mateo 12, 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Los fariseos están acusando a Jesús de hacer milagros en el poder del diablo o del príncipe de los demonios. Noten el versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, y si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús aquí es el hombre quien llega y ata al diablo.
Dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? El hombre fuerte aquí representa al diablo, al que tenía bajo su poder a todo el mundo. Pero luego Jesús llega, lo ata y luego empieza a saquear sus bienes. Y noten que es Jesús quien tiene al diablo atado y derrotado, y que ahora está tomando todo lo que pertenecía al reino de tinieblas, todo lo que había corrompido al diablo, y lo está saqueando para su reino. ¿Cuál es el reino que está creciendo según la Biblia? ¿Y cuál es el reino derrotado según la parábola? El reino que está creciendo es el de Dios y del Mesías, y el reino que ya ha sido destrozado es el de Satanás. Es decir, el diablo ya fue derrotado hace 2000 años en la muerte y resurrección de Cristo, y en este momento Jesús está saqueando el reino de Satanás por medio de la gran comisión que le dio a la iglesia de hacer discípulos de todas las naciones. De que les hago una pregunta que hacía el predicador Greg Bunson. ¿Qué ha corrompido el pecado en este mundo? El pecado ha tocado el arte, ha tocado el televisor, las escuelas, ha tocado la salud del hombre, ha tocado las relaciones sexuales, ha tocado los libros, la educación, el gobierno, aún la comida que consumimos. Pero escuchen, todo lo que el diablo ha tocado, Jesús lo está saqueando, como vimos en la parábola, y está retomando el reino, está creciendo el reino de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos orando que este reino del Mesías crezca, que crezca la iglesia y que las obras de Satanás sean destruidas. Ahora, claro, reconocemos que hay un sentido que Satanás sigue activo en el mundo y que está como león rugiente a quien devorar y que hay una lucha espiritual muy real. Pero reconocemos que Dios ha prometido el avance del reino y que Satanás ya es un enemigo derrotado, aunque sigue activo en el mundo. Pues se nos dice en otra parábola que su reino es como una semilla pequeña, como un grano de mostaza, pero después crece y se convierte en un árbol con grandes ramas que cubren básicamente el mundo. Por lo tanto, en lo práctico, podemos orar fuera de nuestros trabajos, o fuera de las clínicas de aborto, en donde quiera que las obras del diablo son manifiestas, y orar que Dios destruya estas obras y que nuestros compañeros de trabajo sean salvos, o nuestros familiares. Donde quiera que veas la obra de Satanás, ora, venga tu reino, que Dios aplaste las obras satánicas en ese lugar por el poder del Evangelio, por el poder del Evangelio predicado, y con la iglesia no solamente orando, sino predicando este Evangelio. O puedes orar que tu ciudad o nación que está llena de clínicas de aborto, que sean destruidas, y que haya un avivamiento del Espíritu Santo y la palabra predicada en el Evangelio. Cuando oramos, venga tu reino, oramos que se cumpla el Salmo 72, versículo 8, que dice que el Mesías y su reino dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Eso oramos cuando oramos, venga tu reino. Siguiente petición, nota en el versículo 10, segunda parte, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pueden ver, hermanos, cómo todas estas peticiones están relacionadas con poner el reino de Dios primero. Así que la próxima vez, una vez más que estemos orando, empecemos a dar listas de oración. Hagamos pausa y aseguremos que busquemos primero el reino de Dios antes que nuestras necesidades. Ahora, ¿qué significa esto de que oramos que se haga la voluntad del Padre como se hace en el cielo, aquí en la tierra? Bueno, nuestros padres reformados entendían que en el cielo se hace perfectamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, ellos daban la ilustración de los ángeles. Cuando Dios le habla a un ángel, el ángel obedece perfectamente en el cielo. Escuchen cómo dice Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Pero es claro que en el cielo se hace perfectamente la voluntad de Dios, pero hay un sentido que aquí en la tierra no se hace de esa manera siempre. Por lo menos en cuanto hablamos a los 10 mandamientos. El hombre está en continua rebelión en contra de Dios. Por eso que oramos, hágase la voluntad del Padre, como se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra.
Oramos que al igual que los ángeles obedecen a Dios en el cielo, cuando Él habla, que así nosotros mismos y el mundo entero obedezcamos aquí en la tierra. Y esto tiene que ver obviamente con el Evangelio y con el crecimiento del reino del Mesías que vimos en la petición anterior. Pero en lo práctico, hermanos, podemos orar que nosotros cada vez más seamos transformados por la palabra y el Espíritu. Y cada vez nosotros, como individuales, como familia y como iglesia, nos sometamos a la voluntad de Dios. Y que aun cuando vienen cruces o pruebas a nuestras vidas, que oremos como Jesús en Getsemaní, cuando estaba a punto de ser crucificado. Lucas 22:42, Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios quiera que aún en esas providencias difíciles, nosotros oremos: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Noten el versículo 11, Mateo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pregunta: ¿alguien sabe por qué Dios el Padre manda a los padres terrenales de una familia a proveer? La razón por la cual Dios el Padre nos manda a los padres terrenales a proveer es porque al hacerlo, lo imitamos a Él. Pues Dios es un Padre que provee el pan diario para sus hijos. Por lo tanto, en esta parte de la oración aprendemos a inclinar nuestra cabeza como familia. Antes de comer, pues reconocemos que el Padre es un buen proveedor y es el proveedor principal de todas nuestras necesidades físicas. Y esta sección nos enseña a orar para que Dios provea cada día el pan que nos es necesario para vivir en estos cuerpos. Y la palabra clave aquí son el pan necesario, que es algo día por día, que no pidamos excesivamente, sino lo suficiente para aprender a depender de Dios día con día. Y como forma ilustrada vemos cómo Dios proveía el pan diario para su pueblo en el desierto cuando caía maná del cielo. Y vimos que nunca les dio el día el pan de la semana o del mes o del año, sino que les dio el pan diario para que aprendieran a depender de Él. Por lo tanto, entendiendo que el Padre es el proveedor aún de nuestras necesidades diarias y físicas, oramos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Noten el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros como iglesia tenemos en nuestro orden de servicio un tiempo de confesión de pecados. Y básicamente en esta oración vemos que debemos de tener tiempo privado para confesar nuestros pecados. Ahora, como Jesús dice, nosotros ya estamos limpios por su obra, por la obra de Jesús, pero aún hay necesidad, mientras que estamos en este mundo, de limpiarnos los pies y de confesar nuestros pecados. Ahora, quiero que noten que dice que pidamos que Dios nos perdone así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la marca de un verdadero cristiano es uno que ha recibido el perdón de Dios por medio de Cristo de una gran deuda. Y como hemos recibido el perdón de Dios en Cristo de nuestro gran pecado, podemos perdonar a otros cuando nos hacen el mal. Y tenemos que estar dispuestos a perdonar. Así es que esta parte de la oración nos recuerda a no tener resentimiento, a no tener nada contra nuestros hermanos, sino orar con corazones limpios. Ahora, yo sé que a veces nos sentimos como Pedro y dices: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Y no hagan las matemáticas, son 490, pero significa que para siempre, porque Dios nos ha perdonado a nosotros perfectamente. Cuando oramos confesando nuestro pecado, oramos sin resentimiento, oramos sin estar peleados con nuestras esposas, porque es un estorbo para la oración, oramos sin estar practicando el pecado, sino venimos en arrepentimiento, abandonando nuestro pecado, confiando en esa preciosa cruz y de Jesús, como decía mi hermano, que ha sido hecho más sublime que los cielos. Noten el versículo 13. Y no los metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta parte de la oración, Jesús nos enseña a orar para ser guardados en medio de la tentación, para no caer en pecado. Pues aunque
a veces Dios nos prueba, dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, pues el tentar implica malos motivos o algo pecaminoso, sino que, y lo que nos enseña esta petición es que Dios tiene el poder de guardarnos de la tentación, no para que no entremos a la tentación, aunque sí tiene el poder para hacer eso, sino para que cuando entremos a la tentación, cuando seamos tentados por nuestra carne, el diablo o el mundo, no caigamos en pecado. Y me gusta como decían nuestros padres reformados, que nosotros no podemos ni un solo segundo estar sin caer en pecado, si no fuera porque Dios nos sostiene. Y es por eso precisamente que es necesario orar, y escuchen, orar como soldados que están velando, que Dios nos libre de la tentación y del mal. Ahora les voy a pedir que me acompañen rápidamente a un último pasaje. Vayan conmigo a Mateo 26. Vamos a ver el 36 o 46. Y si hay algo que aprenden el día de hoy, creo que esta es una de las importantes. Póngale ahí un asterisco. Esta pasaje que nos habla de la importancia de velar y orar como soldados. Noten el versículo 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, hay veces que tenemos que orar como soldados. Hemos visto que Dios se agrada de la oración corta, no necesariamente tiene que ser larga, pero hay veces, hermanos, que tenemos que orar más veces que otras. Incluso dice la Biblia que tenemos que orar en todo tiempo, pero hay veces que tenemos que orar de una manera específica, velando como soldados, velando con una espada en una mano y con otra mano una pala de trabajo. Hay veces que tenemos que orar postrados en el piso sin levantarnos, hasta que nuestro espíritu sea fortalecido por el Espíritu de Dios para no caer en la tentación. Y en estos tiempos, cuando es más difícil orar, en medio de una prueba o una tentación, es cuando debemos de hacerlo más. Por eso Jesús primero pregunta: ¿no pudieron orar ni una sola hora? A sus discípulos le pregunta, los encontró durmiendo. ¿Por qué quería que oraran como soldados? Porque quería que en ese momento específico oraran por lo menos una hora, porque iban a tener la prueba más grande de su ministerio, la traición de Judas y su muerte en la cruz. Jesús oró, y entiendan esto, hermanos, Dios encarnado oró angustiado, hasta que pudo decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los discípulos no oraron. Pero si Dios encarnado tuvo que orar horas, o por lo menos una hora, ¿qué de nosotros? Que no podemos sostenernos ni un solo segundo. Cuando llegó la prueba, Jesús fue fortalecido por el Padre, porque oró. Y Él es el ejemplo, recuerden, Él es el Salvador, Él es Dios, pero como Mesías también es un ejemplo para nosotros. Pero los discípulos salieron corriendo durante la prueba porque no habían velado, y Satanás, en un sentido, los atacó y cayeron por su carne, el mundo y el diablo. Hermanos, hay veces que es necesario orar como un soldado, velando por tu familia, velando por tu esposa, velando por tus hijos, velando por nuestros hermanos en la iglesia, para no caer en tentación. No para que nos libre de las pruebas son necesarias para que crezcamos
en nuestro carácter cristiano y para darle gloria a Dios, pero para que no caigamos en pecado durante esas pruebas. Pues si Dios no nos sostiene, nosotros no podemos estar ni un solo segundo en contra del diablo, nuestra carne y el mundo. Y por eso oramos el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta última parte nos recuerda darle gloria a Dios, nuestro Rey, antes de terminar de orar. Y finalmente, cuando decimos amén, nos recuerda, como dice el Catecismo Ortodoxo, el de Heidelberg, que cuando decimos amén, es más cierto que el Padre escuchó nuestra oración y desea contestarnos aún más de lo que nosotros deseamos, lo que hemos orado. Escuchen esto otra vez. Cuando decimos amén, es más cierto que el Padre escuchó nuestra oración y que Él mismo desea contestarnos más de lo que nosotros cuando hemos orado. Pues al decir amén, decimos así verdaderamente, así será, verdadera y ciertamente. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Él es nuestro Padre por la relación de Jesús que tenemos con Jesús por medio del Evangelio. Nos ha adoptado a su familia, que está en los cielos. Él es el Rey del universo y es poderoso para obrar más abundantemente y poderosamente de lo que creemos o pedimos. Santificado sea tu nombre. Oramos que el mundo honre a Dios. Venga tu reino. Oramos que el reino del Mesías que vino hace 2000 años siga creciendo y creciendo como ese grano de mostaza que se convierte en un árbol y sus ramas llenan el mundo. Oramos que Cristo, quien empezó a saquear al diablo hace 2000 años y lo derrotó, siga sacando y destruyendo las obras del diablo que quedan como remanente. Y oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y oramos primero sobre Él, su reino, y después volteamos. Y sabiendo que Él es un buen Padre, también oramos por nuestras necesidades físicas y oramos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entendemos que Él es un Padre bueno que provee. Y oramos: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos postramos delante de Dios, reconociendo que somos miserables pecadores, que hemos sido limpiados, adoptados, sellados con el Espíritu Santo y que nos ha sentado en su mesa, no por nuestro mérito, sino por el de nuestro hermano mayor Jesús, quien es perfecto ante sus ojos. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos y entendemos que Él tiene el poder para guardarnos de pecar y que ni siquiera un solo segundo podemos pararnos en este mundo sin orar, sino que oramos dependientes del Espíritu Santo. Oramos sin cesar. Oramos por nuestras familias, por nuestras esposas, como sacerdotes de nuestra casa oramos y seguimos orando, y a veces no nos paramos y oramos por nuestra iglesia, y cuando vienen las pruebas oramos más y no nos damos por vencidos porque creemos que Dios está sentado en el cielo y es poderoso para contestar. Y oramos dándole la gloria, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque nos escuchas y aún nos escuchas más de lo que nosotros creemos. Haznos una iglesia que sabe orar, de hombres y mujeres que no están en la carne, que cuando vienen las pruebas no flaquean, sino que son hombres y mujeres que con una espada en la mano y una pala en la otra nos ponemos de rodillas creyendo tus promesas, que el reino está avanzando, e intercedemos y te damos toda la gloria, porque tuyo es el reino y el poder por todos los siglos. Amén.